¿Ustedes son creyentes? ¿Qué opinan acerca de estos temas donde las vírgenes lloran sangre, donde captan a veces que las estatuas se mueven? La verdad es una idea bastante terrorífica y muchas veces no sabemos lo que se oculta detrás de todo esto. A mí me tocó vivir una historia similar hace muchos años. Provengo de una familia bastante humilde. Vivíamos todos en el mismo ranchito, con los abuelos, mi madre, mis tíos también. Era un rancho que quedaba llegando a Ojinaga, Chihuahua, prácticamente en el desierto. Y a pesar de no tener mucho, mi familia era muy optimista. Una familia de una fe inquebrantable. Sobre todo mi abuela, quien nunca faltaba a misa. Incluso tenía un altar bonito en casa que el abuelo le había construido. Y aunque en un principio, cuando era más niña, me inquietaban un poco las imágenes y los santos que ella tenía, la verdad es que conforme fui creciendo me acostumbré a esa parte de la casa. De hecho, solía pasar el tiempo ahí, a veces leyendo, a veces dibujando. Se respiraba una paz que era difícil de describir. El día que todo comenzó, recuerdo haber despertado a eso de las 5 o 6 de la mañana de golpe, empapada en sudor pues había tenido pesadillas toda la noche. Yo me paré de mi cama para ir al baño a lavarme la cara, cuando por el pasillo que lleva al cuarto de la abuela, vi pasar una mujer cubierta por un velo negro, un vestido de cuello alto con encaje del mismo color. No podía distinguir muy bien su rostro, pero se veía como una señora de edad. Caminaba lento, pesado. La saludé, pero no tuve respuesta alguna. Y aquello no se me hizo extraño, puesto que a veces venían las amigas de mi abuela a rezar desde temprano, así que solo asumí que se trataba de alguna de ellas. A los pocos segundos de ver esa mujer, escuché voces que venían de afuera de la casa, justo a la entrada del rancho. Afuera estaba todo muy oscuro todavía. No se podía ver nada más que 3 siluetas en la oscuridad, paradas frente al portón de la casa. 2 de las voces eran las de mis abuelos y la otra, aunque no lograba distinguirla, sí me resultaba algo familiar. Estuvieron ahí conversando por unos 15 o 20 minutos, y entre lo que alcancé a escuchar, al parecer una amiga de la abuela había fallecido durante la noche, y su hijo, Simón, era el que había venido a avisarle a la abuela puesto que sabía que ellos estaban despiertos a esa hora. Cuando el muchacho se fue, que mi abuelo regresó a la casa, noté que llevaba algo cargado en sus hombros. Era algo enorme, cubierto por una lona. Al entrar, yo estaba sentada en la sala y mi abuelo se acercó a preguntarme que qué hacía despierta a esa hora, a lo cual le respondí que había tenido pesadillas y que ya no podía volver a dormirme. Yo le comenté también acerca de la mujer que había visto en el pasillo. Se la describí tal cual como la había visto, que no le había distinguido el rostro porque estaba cubierto por un velo negro, pero que se veía que era una anciana. Él solo volteó a ver a mi abuela. Hubo un silencio incómodo, que fue interrumpido cuando la lona que cubría aquel bulto cayó repentinamente al suelo. Lo que había debajo era la estatua de lo que parecía ser una virgen. Y digo parecía ser porque no se parecía en nada más a una que en la vestimenta y la pose. La vestimenta de esta virgen era púrpura, un púrpura bastante oscuro, casi negro, con bordados en hilo dorado. Estaba gastada, lo que daba a entender que ya tenía unos cuantos años encima. Pero lo que más llamó mi atención fueron esos ojos tan reales, a pesar de que la figura era de porcelana. Mi abuelo la tomó y la llevó hacia donde estaba el altar. No dijeron nada más y yo me quedé un rato conversando con la abuela en la sala. Más tarde, ese mismo día, iríamos al velorio, y mientras yo esperaba que el resto de la casa terminara de alistarse, estaba sentada en el cuarto del altar leyendo como de costumbre. Fue en ese momento que me pareció ver que la estatua había sonreído. La comisura de sus labios estaba un poco más arriba de lo que yo la recordaba,
y justo iba a inspeccionar más de cerca cuando mi abuela me dijo que ya era hora de irnos. La casita de doña Antonieta, como se llamaba la amiga de mi abuela, quedaba bastante cerca a la nuestra. Su casa era aún más pequeña que nuestro rancho. Era de esas casitas antiguas hechas de barro, y al entrar, notamos que no habían muchas personas. Solo los dos hijos de la señora y otras dos amigas que venían a rezar a la casa. Yo me quedé un rato sentada en un rincón de la sala mientras que los demás conversaban, cuando me pareció ver a alguien pasar por la puerta del patio. No le habría prestado mucha atención a eso, de no ser porque era la misma mujer que había visto hace unas horas en el pasillo de mi casa. Yo corrí hacia donde estaba y le conté a mi abuelo lo que había pasado. Los hijos de doña Antonieta y mi abuelo se pararon a buscar de inmediato, a asegurarse que no se hubiese metido un extraño a la casa. Y fue ahí que me percaté que yo estaba cerca del ataúd. Cuando vi hacia adentro del ataúd, noté que la mujer que estaba ahí tenía un velo negro, un vestido del mismo color de cuello alto. Y fue ahí que me di cuenta que la mujer que había visto hace unas horas era la mismísima doña Antonieta. Lo peculiar de todo esto era que el velo cubría su cara, pero dejaba ver parte de ella también, y se podía notar una expresión de horror puro, una mueca que trataron de ocultar con aquel velo. Yo me congelé antes de soltar un grito que casi me desgarra las cuerdas vocales. Mi abuelo me abrazó para calmarme y mi abuelita le dijo que era mejor que me llevara a casa, y así lo hizo. Al llegar me recosté en la cama y me quedé dormida al poco tiempo. Cuando desperté, noté que mi abuela y mi mamá estaban sentadas al pie de la cama conversando de todo lo que había pasado. Yo pensé que mamá me iba a regañar por hacer un escándalo en un velorio, pero no sé si para mi consuelo o para mi desgracia, mamá me dijo, te creo. También la vimos caminando de regreso. Nos venía siguiendo. Mi abuela le lanzó una mirada como quien dice, ¿por qué le cuentas eso a la niña? Pero no la culpo. Creo que fue el shock del momento lo que hizo que mi mamá hablara sin pensar. Mi abuela me volteó a ver y, tratando de consolarme, me dijo, seguramente anda recogiendo los pasos. No hay nada que temer. Los muertos suelen hacer eso. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y aunque todo parecía normal en la casa, notaba que algo había cambiado drásticamente. Las amigas de mi abuela, las que antes venían siempre a rezar junto con doña Antonieta, simplemente dejaron de hacerlo. Desde que trajeron a aquella virgen a la casa, nadie más aparte de mi abuela y mi abuelo volvieron a entrar al cuarto del altar. No sabía qué era, pero estaba segura que algo muy, muy malo había entrado a nuestra casa. Esa virgen había traído algo consigo, y ese algo nos costó muy caro. Un día que estaba sola en el rancho haciendo los quehaceres mientras los abuelos estaban en el pueblo, me pareció escuchar la voz de alguien en la casa. Yo, pensando que tal vez había llegado alguien, salí a buscar, pero no había nada. Poco a poco, aquella voz se hacía más entendible. Noté que era la voz de una mujer. Se escuchaba lejos, como si estuviera fuera de la casa, lo cual me pareció extraño ya que estaba lloviendo. Yo me asomé por la ventana hacia el patio y, debajo del árbol, estaba parada una mujer. Una mujer cubierta con un manto púrpura. Yo me quedé helada, viendo cómo aquella figura empezó a girar su cabeza hacia mí. No quise quedarme para verle el rostro, así que solamente salí y corrí lo más fuerte que pude en dirección a la casa de los hijos de Antonieta, que era la casa más cerca a nosotros. Pero justo cuando iba a mitad de camino, noté que en la distancia venían los abuelos. Corrí a su encuentro y lo único que pude decir era, se salió. Estaba en el patio. Se salió.
Mi abuelo me preguntó que de quién estaba hablando, cuando la abuela, sin dudarlo ni un segundo, aceleró el paso casi trotando hasta la casa. Al entrar corrimos todos hacia el cuarto del altar y lo que vi me impactó bastante. La abuela había quitado todos sus santos, los había puesto a un costado, y en medio solo estaba aquella estatua, pero con la particularidad de que estaba encadenada. A su alrededor habían pegado estampitas con oraciones, habían incontables velas negras encendidas, y a los pies había una pequeña bandeja de plata con comida que ya estaba repleta de gusanos. Mi abuela, por algún extraño motivo, parecía estar aliviada de verla ahí, hasta que me preguntó que si estaba segura de lo que había visto. Yo le dije que sí, que no tenía motivo para inventarme aquello, y fue ahí que el abuelo nos interrumpió. Lupe, mira, mira sus pies, le dijo a mi abuela. Los pies de aquella estatua estaban embarrados, como si hubiese estado caminando bajo la lluvia. Mi abuela me agarró del brazo y, casi arrastrándome, me empujó hacia afuera del cuarto. Yo pegué mi oído a la puerta para escuchar y pude oírla discutir con el abuelo. Este le decía que se deshiciera de esa cosa, que sabría Dios lo que tenía adentro y que estaba exponiendo a toda la familia por tenerla en casa. La abuela no le respondió nada, simplemente le dijo: no puedo sacarla de aquí. Después de aquel día, la abuela empezó a cambiar. Se le veía cada vez más débil, sonreía menos, y aunque no era precisamente una persona joven, en poco tiempo parece como si hubiera envejecido aún más. Había dejado de dormir y muchas veces incluso la escuchaba hablando en la noche. Pero lo peor estaba aún por llegar. Mi abuela ya estaba en una edad avanzada, por lo que frecuentemente mantenía enferma. Y eso, en combinación con el deterioro repentino que tuvo, terminó por pasarle factura. Pasó unos cuantos días internada en la clínica y, durante ese tiempo, nadie se atrevió a entrar a aquel cuarto. La noche que ella regresó de la clínica, mientras estábamos cenando, escuchamos un golpe. Un golpe como si hubiesen arrojado algo contra la pared. Todos nos quedamos en silencio para saber si no lo estábamos imaginando, cuando de repente escuchamos otro, y luego otro. Eso siguió por un minuto y cada golpe era más duro que el anterior. Nosotros corrimos hacia el cuarto donde estaba la Virgen y, al abrir la puerta, vimos que las cadenas estaban tiradas del otro lado. Los eslabones se habían reventado, como si algo los hubiese tirado con fuerza hasta reventarlos. Los santos que mi abuela tenía a un lado estaban rotos en el piso. Dirigí mi mirada al rostro de aquella estatua y pude jurar que había algo diferente a la última vez que la vi. Su expresión era distinta, era de ira. A pesar de que estaba hecha de porcelana, su ceño parecía haberse fruncido y de sus ojos había empezado a brotar un líquido negro. En ese momento, la bandeja que tenía a los pies, donde mi abuelita le dejaba su ofrenda, salió disparada, golpeando a mi abuela en la cara. Las velas se apagaron de repente y reinó un silencio tan escalofriante en toda la casa. Nadie pronunció palabra alguna. Solo nos dedicamos a recoger todo y a volver a prender las velas. Yo esa noche soñé con esa cosa. Soñé que me encontraba en medio del desierto, descalza, que corría sin rumbo y aquella Virgen flotaba sobre mí, con sus brazos extendidos como si tratara de atraparme. Después de aquello, la condición de mi abuela empeoró. A veces despertaba gritando en la noche. Decía que se detuviera, que parara, que ya no lo hiciera más. Y junto a esto, las paredes retumbaban como si algo estuviera azotándose contra ellas. Muchas veces incluso tratamos de ayudarla, de socorrerla, pero ella insistía que no nos metiéramos, que no era problema nuestro, que esto era entre esa cosa y ella. Sin embargo, hubo una ocasión en la que no pudimos ignorarlo.
Ese día todo había transcurrido con normalidad. Estábamos reunidos en la sala y mi abuela se paró a su cuarto a buscar algo, cuando escuchamos un estruendo seguido de gritos. Corrimos a ver qué pasaba y vimos a la abuela prendida del marco de la puerta con fuerza, cuando de repente se desprendió. Y es que aparentemente algo tiraba de su pierna, como queriendo arrastrarla hacia afuera, hacia el patio. Cuando la vimos ser arrastrada hacia afuera, mis tíos, quienes eran los más grandes, lograron tomarla y alarla de vuelta hacia la casa. Yo me paré en la puerta del patio, y ahí, en la oscuridad, estaba aquella mujer, aquella virgen con una expresión demoníaca en su rostro, un rostro que estaba completamente oscurecido. La abuela estaba llorando. Sus brazos estaban cubiertos de moretones al igual que sus piernas. Algo tenía que hacerse. Teníamos que detener todo esto antes de que aquella cosa matara a la abuela. Le preguntamos, le insistimos que nos contara qué estaba pasando. ¿Por qué aquella figura seguía en nuestra casa a pesar de todo lo que estaba pasando? ¿Qué era esa virgen? ¿De dónde había salido? Pero la abuela se negó rotundamente. Es más, creo que ella pensó que se llevó el secreto a la tumba. Esa noche mi abuela murió mientras dormía. Estábamos devastados. Nuestra viejita ya no estaba y eso también quería decir que la única que mantenía aquella cosa relativamente lejos de nosotros ya no podía protegernos. Ese mismo día, después del velorio, mi abuelo le pidió a un amigo de la familia, un curandero que vivía por ahí cerca, que viniera, que le echara un vistazo a eso y, si podía, hacer una limpia o, no sé, alguna liberación. El hombre accedió y lo llevamos a la casa. Desde el momento en el que aquel hombre puso un pie en el rancho, se escuchó un gruñido fuerte por toda la casa. Don Chema, que en paz descanse, como se llamaba el curandero, se asustó y mi abuelo y yo fuimos los únicos que decidimos quedarnos a ver. Lo guiamos hacia el altar. No habíamos entrado ahí desde la última vez que aquella cosa atacó a la abuela con la bandeja de la ofrenda, y estábamos muy nerviosos porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Al entrar a la habitación nos llegó un aire pestilente, a carne podrida, a comida descompuesta. Las velas del altar se habían consumido casi por completo. Las paredes estaban negras, cubiertas de moho y hongos. Y en medio de toda esa suciedad, en medio de toda esa inmundicia estaba aquella estatua, que no era ni de lejos la misma que llegó al rancho aquella madrugada que murió Antonieta. El rostro de la estatua era un rostro enfurecido, y aquellos ojos estaban al rojo vivo, cargados de ira. Su piel se había ennegrecido casi por completo, y aquel líquido que brotaba de sus ojos había formado una especie de costra que se posaba en su mejilla. Don Chema dio un paso hacia atrás y se persignó. Comencé a rociar todo el cuarto con agua bendita y en sus ojos se notaba el miedo. Se notaba que no quería estar ahí. Yo no sé si esto funcione. Lo que sea que ustedes tienen aquí es algo que no sé si pueda combatir yo solo. Solamente puedo hacer una limpia, algo para despejar las energías, pero esto no lo puedo deshacer. Don Chema empezó a hacer su trabajo. Empezó a rezar, y fue precisamente cuando estaba rezando que aquella estatua parpadeó. Sus ojos se clavaron en Don Chema y lo seguía con la mirada en cada rincón del cuarto. Estaba ahí, viéndolo, escuchándolo rezar. ¿A quién le rezas, bastardo? No hay nadie allá arriba. Mírame. No hay nadie. Escuchamos de repente una voz que venía de la estatua. Una voz gruesa. Don Chema no pudo continuar. Las palabras simplemente no le salían. Su lengua empezó a trabarse y aquella cosa solamente se burlaba de él. Fue en ese momento que algo, un viento fuerte, lo empujó fuera de la habitación. Y él salió corriendo del rancho. Mi abuelo y yo tratamos de seguirlo, de tranquilizarlo, pero él solo gritaba que estábamos malditos
que nos alejáramos de él. Preocupados ante aquella situación, no sabíamos qué más hacer, a quién acudir. Mi abuelo estaba por romperse. Nunca lo había visto tan afligido, y fue ahí que recordé a doña Antonieta. Y esa misma noche fuimos a su casa a ver a sus hijos con la esperanza de que pudieran darnos respuesta o al menos un indicio de qué podríamos hacer, pero al llegar su rancho estaba vacío. Era como si hubiesen tomado todo y hubiesen huido del lugar. Nos devolvimos al rancho de nosotros y, para nuestra sorpresa, en la entrada estaban las dos amigas de mi abuela, las mismas que estaban en el velorio de Antonieta, que por cierto eran hermanas, doña Mariela y doña Liliana. Se disculparon por no haber venido antes, ya que estaban un tanto lejos cuando recibieron la noticia de que la abuela había fallecido. Las invitamos a pasar y estuvimos conversando un rato. Y fue bonito. Por un momento sentimos un poco de paz en la casa al recordarla. Sin embargo, no nos aguantamos más y el abuelo y yo decidimos preguntarles si sabían algo de aquella virgen. Las ancianas se voltearon a ver entre sí y se quedaron calladas por unos segundos. Mi abuelo tuvo que suplicarles. Les contó todo lo que había estado pasando en casa con aquella estatua. Al ver la cara de desesperación del viejo, no tuvieron más remedio que hablar. Mariela, que era la más viejita de las dos, comenzó explicando que ellas, la abuela y doña Antonieta, se conocían de niñas. Siempre habían vivido aquí, por lo que frecuentemente se visitaban y se reunían para jugar. Un día, ellas estaban jugando en la casa de Mariela y estaban en el patio cuando escucharon chillar a Pancho. Pancho era un perro galgo enorme, bastante agresivo, por lo que se les hizo raro verlo tan asustado. La casa de Mariela queda al lado de la carretera y del otro lado queda el desierto. Y precisamente sobre el desierto, vieron que había una mujer vestida de túnica púrpura y dorada, con una corona, y estaba descalza. Por la apariencia de la mujer, sabían que se trataba de una virgen. Pero había algo fuera de lugar con ella. Aunque les sonreía, la expresión en sus ojos era de rabia, de odio, además de que las manos y los pies eran completamente negros. Liliana, la otra viejita, que en ese entonces era la menor de todas, al verla se puso de cuclillas y se tapó la cara. Dijo que en ese momento, lejos de sentir algo bueno, una sensación de paz, de alegría, lo que sintió fue un miedo tan profundo. Sintió incluso que iba a morir. Mi abuela entonces la tomó en sus brazos y trató de calmarla, cuando la voz de Mariela captó su atención. «Antonieta, ¿a dónde vas? Quédate aquí». Antonieta era la única de las tres que estaba embelesada con aquella aparición. Era la única que parecía no sentir miedo. Bajó la pequeña colina que daba hacia la carretera y Mariela y mi abuela, quien tenía cargada a la pequeña Liliana, la siguieron detrás. Mariela contó que apenas llegaron a la carretera, aquella virgen flotó y cruzó la calle en dirección hacia ellas. Mis piernas temblaban horrible. Tu abuela estaba completamente paralizada y Liliana solo lloraba. Y aquella cosa se posó delante de Antonieta y le sonrió, dijo Mariela. Después, esa cosa solo retrocedió hacia el desierto para perderse. Pero juro que a medida que lo hacía su rostro se distorsionaba. Y el rostro ya no era el de una virgen. Era el rostro de algo demoníaco, algo oscuro. Mi abuelo y yo entonces recordamos lo mucho que había cambiado la apariencia de aquella estatua desde el momento en el que la recibimos. Liliana dio un sorbo a su café y continuó la historia. Aquella no fue la última vez que la vimos. La ventana de nuestro cuarto daba directo a la calle. Y una noche escuchamos claramente que nos tocaron la ventana, en repetidas ocasiones. Yo me metí a la cama de Mariela hasta que escuchamos un golpe seguido de una ráfaga de viento. Y ahí supimos que había entrado. Las sábanas dejaban entrever una figura que estaba al pie de nuestra cama.
hasta que escuchamos que la puerta del cuarto se abrió y nuestros papás llegaron a abrazarnos. Le contamos a nuestra madre todo, absolutamente todo, pero se negó a creernos. Incluso amenazó con pegarnos por estar diciendo blasfemias. Antonieta, por otro lado, no sería la misma. De lo único que hablaba era de aquella aparición. Estaba obsesionada con ella, incluso la solía dibujar en todas partes. Pasaron los años y poco a poco nos separamos. Antonieta conoció a un gringo y se fue con él. Mariela y yo nos quedamos en el rancho hasta que nuestros padres murieron y, como ves, se nos pasó la vida sin marido y sin hijos. Y tu abuelita, pues tú ya conoces su historia. El punto es que nunca más supimos de aquella virgen, hasta que Antonieta un día de la nada volvió a su casa. Ya era una mujer mayor. Sus hijos en ese entonces tenían unos 12 o 11 años, y nosotras, en nuestro afán de reconectarnos y ponernos al día, fuimos a visitarla. Lo primero que nos recibió fue un altar de piso a techo con la estatua de aquella virgen. Y de repente todos los miedos de nuestra niñez volvieron. Queríamos salir de ahí, pero eso hubiese sido muy descortés de nuestra parte. Antes de que siquiera pudiéramos preguntarle algo, Antonieta misma nos interrumpió. Lo sé lo que significa para ustedes, pero tuve que hacerlo. Tuve que mandar a hacerle un altar y una estatua. Y además, todos los días tengo que ponerle una pequeña ofrenda. Antonieta nos sentó en la sala y ahí nos comentó todo lo que había pasado esos años. Dijo que la noche antes de irse, aquella virgen se le apareció de nuevo. Después de tantos años, Antonieta estaba feliz de volver a verla. Dijo que en ese momento no sintió nada de miedo. En medio de su fe ciega, por no decir la ignorancia, Antonieta pensó que aquello era una buena señal. Y ahí nos dijo que la Virgen le había pedido que si quería que se le hiciera su milagrito, que si quería ser feliz con su marido y tener una vida plena, solo debía hacerle un altar con su estatua, y dejarle una pequeña ofrenda todos los días, y que a donde fuera que ella fuese, debía llevarla consigo. Antonieta sí lo prometió, y le mandó a hacer una estatua una vez se mudó con el gringo. Sin embargo, en el momento en el que lo hizo, cosas muy raras empezaron a pasar en su casa. Discutían más, su esposo empezó a enfermarse. Los momentos de felicidad solo les duraban muy poco. Era como si algo se las robara. Cuando nacieron los niños y pasaron los años, ella siempre fue muy cumplida con su pacto. Hasta que un día el menor enfermó de gravedad. Lo habían hospitalizado a causa de una neumonía y Antonieta, en su desespero, sin saber qué hacer, llegó a la casa y le rezó a aquella virgen. Le prendió sus velas, le puso su ofrenda y le pidió por la vida de su pequeño. Le dijo que tomara la de ella, pero que no se llevara a su hijo con Dios. Su petición fue escuchada. El niño estaba bien al siguiente día, como si nada, pero el que moriría sería el gringo. Esa noche, después de llegar a casa del hospital, se colgaría en la sala, justo frente al altar de la Virgen. Sin un empleo, sin una casa, con 2 niños que cuidar, tuvo que devolverse a su pueblo, a su rancho. No tenía manera de salirse de eso. Había sellado un pacto con algo que no la dejaría libre nunca. ¿Sabes por qué no volvimos a venir a rezar aquí?, dijo Mariela. Una vez nos reunimos en casa de Antonieta, nosotras y una que otra hermana de la iglesia. Ya sabes, teníamos la costumbre de rezar juntas. Estábamos en la sala esa noche. Empezamos a rezar, pero al ratito de haber comenzado, la pequeña luz que había en la sala empezó a parpadear. Seguimos hasta que una de las velas de aquel altar estalló y uno de los platos de la ofrenda salió disparado contra la pared. Fue en ese momento que la Virgen, que aquella estatua se cayó de su pedestal, pero no sufrió ningún daño.
Cuando tratamos de levantarla, que la agarramos entre todas, tu abuela pegó un grito y saltó hacia atrás. Vimos que su mano estaba sangrando. Era como si algo la hubiese mordido. Algo le había arrancado un pedazo del dedo. Siempre que rezábamos en la casa de Antonieta sucedía algo. Y es por eso que empezamos a venir aquí. Y desde el momento en que Antonieta falleció y que trajeron esa cosa a esta casa, nosotras nos desentendimos por completo. Mi abuelo y yo estábamos aterrorizados. De alguna manera queríamos creer que se lo estaban inventando, pero sabíamos que era real. ¿Ustedes saben por qué mi abuela aceptó traer a aquella virgen a esta casa?, pregunté. Mariela dijo que no, pero Liliana dijo que mi abuela le había prometido a Antonieta que se encargaría de ella. Antonieta tenía miedo que si dejaba de ponerle su ofrenda no la dejaría descansar en paz. Y ustedes saben que las promesas a un muerto son sagradas. Tu abuela quería hacerle un último favor a su amiga. Quería que se fuera con la mente tranquila, en paz, sin deudas. Creía que era algo sencillo, que solo era ponerle una ofrenda y unas velas, pero aquella cosa te drena. Esa virgen quiere más que un simple pan y un vaso de agua. Ahora solo podemos desearles lo mejor, darles el pésame y acompañarlos en este dolor que están sintiendo. Pero con lo que ustedes tienen allá adentro, no los podemos ayudar. Las viejitas se despidieron, y aunque ya estaba claro de alguna forma el origen de aquello, sabíamos que no podíamos deshacernos tan fácil de esa cosa. Es más, estoy segura que aquello sigue deambulando por ahí. De ese momento en adelante, mi abuelo y yo fuimos los encargados de la ofrenda. El ambiente en la casa era pesado. Ni mi mamá ni mis tíos les gustaba permanecer ahí. Y a mí tampoco, pero alguien tenía que mantener esa cosa a ras. Ya habían pasado unos 3 años desde lo de la abuela. Yo ya tenía 15 para ese entonces y había empezado a trabajar vendiendo verduras y frutas al lado del camino. Uno de mis clientes resultó ser un párroco, ya un señor muy mayor, que incluso usaba bastón para caminar. Lo peculiar de todo esto es que cargaba con una cadenita de oro, una cadenita de la Virgen de Guadalupe. Debido a todo lo que había sucedido, a ese trauma, yo no podía dejar de verla cada vez que él venía a comprar. Y un día se percató de aquello. ¿Eres devota de la Virgen, hija?, me preguntó. No, padre. Él se quedó callado. Se quedó viéndome un rato, tratando de comprender o deducir por qué parecía tener tanto interés en su cadena. ¿Te recuerda a algo? ¿A alguien? Aquella pregunta me cayó como un balde de agua fría. No sabía si contarle, si me iba a creer. Ya para este punto lo habíamos intentado todo, y nada había funcionado. Nada. Irónicamente, como un último salto de fe, decidí contarle. Si ya me creía o no, no perdía nada. Él, muy amablemente, aló un banquito de madera que tenía ahí en el puesto, se sentó y me insistió en que le contara. Y así lo hice. Le conté todo. Desde el momento en el que trajeron a aquella virgen a la casa, hasta el encuentro que tuvieron las 4 amigas con esa virgen del desierto. Al terminar, no me dijo nada. Se quedó callado un momento y después se puso de pie. ¿Dónde dices que vives, hija?, me preguntó, y yo le di las indicaciones para llegar al rancho. Él me dijo que pasaría personalmente, mas nunca me dijo cuándo. Y no fue sino hasta casi 1 mes y medio después que se presentó una mañana en compañía de otros 2 sacerdotes sin avisar. 2 señores de aspecto imponente. Me preguntó si estaba mi abuelo y yo lo fui a llamar. Nos pidió que lo guiáramos al cuarto del altar, y así lo hicimos. En el momento en el que entramos, las llamas de las velas se agrandaron de golpe.
El padre entonces nos pidió que nos saliéramos. Nos dijo que no importaba lo que escucháramos, que bajo ninguna circunstancia fuéramos a entrar, que no fuéramos a abrir la puerta. Solo nos dijo que rezáramos y que no dejáramos de hacerlo. Aquella situación ya nos ponía más nerviosos de lo que estábamos, pero era lo único que teníamos, y era la única persona que de corazón estaba dispuesta a ayudarnos. La puerta se cerró detrás de nosotros y escuchamos al padre empezar a orar, primero en español, luego en latín. Sé que esto suena sacado de una película, pero de aquel cuarto salían alaridos. Habían nada más 3 personas ahí, pero se escuchaba como si hubieran 10. Y eso, sumado a que la casa retumbaba como si algo la estuviera golpeando, casi nos mata de un infarto. Eso duró como 1 hora y pico hasta que la puerta del cuarto se abrió. El padre salió de ella y estaba pálido. Los otros 2 también. Solo nos dijo que volvería al día siguiente, y eso se prolongó por 1 semana entera. El último día, mientras estábamos rezando y ellos estaban en el cuarto del altar, escuchamos algo tan aterrador, tan inquietante que aún me cuesta decirlo. Cuando la sesión terminó, escuchamos gritar claramente aquella cosa. El padre le estaba ordenando decir su nombre, que se manifestara, que dijera quién era. Soy la madre de Dios. Escuchamos un estruendo y, por reflejo, abrí mis ojos. Alcancé a ver esa cosa pasar frente a mí. Era más bien una sombra enorme, como una nube de humo con forma de mujer. Nos paramos de inmediato y fuimos al encuentro de los demás. La puerta hacia aquel altar se había abierto de un portazo, desprendiéndose en el impacto. Los padres estaban cubriendo la estatua con un sudario y desmontándola del pedestal. Y la parte de la pared sobre la cual estaba apoyada estaba completamente negra. Olía asqueroso. Después de aquello, el padrecito, el que me había encontrado al principio, me dijo que ya estaríamos bien, que se llevarían la estatua para que ya no tuviéramos que lidiar con ella. Y a decir verdad, desde aquel día el rancho se sintió tranquilo. El aire se sentía más liviano. Todo había vuelto a la normalidad aparentemente, aunque nos quedó cierto miedo porque nadie más se atrevía a entrar al cuarto donde estaba aquella virgen solo. Meses después fallecería doña Mariela. Fuimos al velorio y no pude evitar recordar la historia que me había contado. La historia de mi abuela. El encuentro con aquella virgen donde todo comenzó. Yo estaba en el patio viendo hacia la colina cuando me percaté que en la distancia había una pequeña casita con una cruz encima. No la había visto nunca. Parecía una capilla muy, muy pequeña a juzgar por la distancia. Fue ahí que se me acercó Liliana y le pregunté que cuánto tiempo llevaba esa casa ahí. Ella me dijo que siempre había estado en aquel lugar, desde que eran niñas, incluso desde mucho antes. ¿Quieres ir a verla?, me preguntó. A veces solíamos jugar cerca de ahí con tu abuela. No le quise decir que no. De hecho, se le notaba la tristeza y las pocas ganas de estar ahí. Caminamos hasta aquella capilla y la vimos mejor de cerca. La verdad era bastante tétrica. Era vieja, no tenía puertas ni ventanas. Estaba hecha enteramente de madera y sobre las tablas habían clavado varias cruces. Si mucho, medía unos 2 metros de alto. Ella me señaló hacia una de las tablas del costado que estaban ligeramente levantadas. Me dijo: «Mira, aquí por poco se abre la cabeza a la Mariela después de que tu abuela la empujara sin querer». Ella alcanzó a apoyar el brazo, pero siguió de largo y incluso traspasó la madera, dijo Liliana riéndose un poco. Yo, en medio de mi curiosidad, o por inercia tal vez, me agaché a ver hacia adentro, por ese pequeño agujero que le habían hecho hace tantos años. Y juro por Dios que adentro me pareció ver unos pies.
los pies de una mujer. Yo me paré rápido y le dije a Liliana que si quería irse, que ya era hora, ya se estaba poniendo el sol, y ella simplemente accedió. Hoy, tantos años después, me pesa pensar que tal vez mi abuela y sus amigas liberaron algo por accidente, algo que llevaba sellado en aquella capilla por muchos años, un simple juego de niños que terminamos pagando todos. El abuelo vendió el rancho poco después y nos mudamos a Baja California, donde aún resido hasta el día de hoy. Desde entonces me quedé con un trauma con respecto a las imágenes e iconos religiosos. No he entrado a una iglesia. De hecho, mis hijos ni son bautizados ni han hecho la primera comunión. Tal vez me juzguen por ello, pero la verdad, quiero mantenerme a mí y a mi familia lo más alejados posibles de una experiencia similar. Como último, y esto es más un favor y una súplica que les hago, si ustedes algún día se llegan a encontrar con alguna capilla o algún altar en algún lugar remoto, no lo investiguen, no lo toquen y mucho menos lo dañen. Nunca saben qué mal podrían desatar. Y si ven alguna virgen al lado de una carretera, es mejor que no se detengan. Gracias y buenas noches. ¿Les gustó este relato que acaban de escuchar? Si es así, me alegra mucho. No se olviden de darle pulgar arriba, de compartirlo con su familia y amigos y de suscribirse a este canal para más contenido como este. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.